Pues muy buenos días. Hoy tenemos en Vida Televisión a José Antonio Pinilla Pérez. Él es presidente y CEO de Asseco Spain Group, que es una multinacional de tecnología que ofrece soluciones tecnológicas de alto valor a empresas e instituciones. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Elena. Muchas gracias por invitarme. Hoy veremos cómo la tecnología incide en diferentes sectores. ¿Cómo incide la tecnología en el sector de la salud? Pues podríamos decir que muchísimo. El sector de la salud es uno de los sectores en donde quizás la tecnología y sobre todo las nuevas tecnologías van a suponer un enorme cambio y una gran evolución sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora. La inteligencia artificial está abriendo una serie de campos dentro de la salud a nivel de diagnóstico, prescripción, tratamiento, que realmente va a suponer un cambio que lo estamos ya viendo, pero en los próximos años vamos a ver una evolución y un crecimiento en diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de enfermedades, tratamientos, etcétera, que va a suponer una disrupción completa sobre el mundo de la salud como lo conocemos a día de hoy. Tenéis un fuerte compromiso con la educación. En este sentido, ¿qué proyectos actualmente estáis poniendo en marcha? Uno de los que quizás nos podamos sentir más orgullosos es un proyecto de inteligencia artificial que hemos desarrollado que es capaz de ayudar a los alumnos, tanto en escuelas, institutos, como incluso ya en el ámbito universitario, a poderles asesorar sobre cuál es su mejor futuro académico y profesional en base a sus cualificaciones y también en base a sus características subjetivas del propio individuo. De tal manera que al final el propio tutor cuente con herramientas que apoyen en gran medida cuál es la mejor salida que puede tener ese alumno, ya sea haciendo una carrera universitaria o un FP, porque su salida profesional, en base a sus conocimientos demostrados de manera objetiva en sus notas académicas, más una serie de características subjetivas, como puede ser la creatividad, la espontaneidad, etcétera, ayudan a poder determinar cuál es su mejor salida y cuál es su mejor carrera. De tal manera que el alumno cuenta con un mayor soporte a la hora de poder elegir su futuro y dónde va a poder dar una mayor aportación a la sociedad. Además de tus responsabilidades en diferentes consejos de administración de empresas, quería saber un poco cuál es tu papel como consejero del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos. Pues al igual que otras empresas que forman parte del Consejo Asesor, nuestro trabajo lo que es asesorar, valga la redundancia, sobre cuáles son los caminos que el sector privado está tomando en las diferentes nuevas tecnologías y que pueden apoyar por completo la transformación que la Comunidad de Madrid está pretendiendo hacer en su propio ámbito público. De tal manera que nuestro trabajo, apoyados por la presidencia que la lleva el señor Moreno, es cuáles son, con estas nuevas tecnologías que están surgiendo, los mejores caminos, las mejores soluciones, etcétera, que van a permitir a la Comunidad de Madrid poder avanzar mucho más deprisa de lo que avanzaría por sí sola en las mismas circunstancias. Pues sí. ¿Qué supone la digitalización para el sector financiero? Agilidad en cualquier tipo de trámite o en cualquier tipo de procedimiento. Creo que sería el mayor resumen que podríamos hacer. Es decir, la inteligencia artificial en la mayor parte de los sectores lo que viene a solucionarnos es todos aquellos trámites administrativos o trabajos administrativos repetitivos que podamos tener que generar nosotros mismos, nos los va a quitar para que nos centremos única y exclusivamente en la parte intelectual que a día de hoy la IA es incapaz de poder llegar a asumir y que por ende el ser humano es capaz todavía de poder aportar en ese sentido en todos sus trabajos. Entonces en el ámbito financiero más o menos es lo mismo. Es decir, todas aquellas tareas que suponían a una persona de ese sector a la hora de revisar documentación, preparar documentación, etcétera, lo que le permite ahora es que esa IA le haga todo ese trabajo, de tal manera que él solamente tenga que tomar decisión o que incluso la IA le asesore y él tenga que ver en base a lo que le supone la IA y en base a la información que tiene, cuál es el mejor camino o cuál es la mejor solución. O sea que ha venido un poco para complementar, ¿no? Correcto. Asseco, es una multinacional pionera en inteligencia artificial, como nos estás contando, y en ciberseguridad. ¿En qué medidas están siendo pioneras en estos campos? Pues quizás a día de hoy nuestra mayor solución y que está siendo pionera hasta niveles en los que ni siquiera las grandes multinacionales como Microsoft, por ejemplo, puede ser, han llegado a poder tener soluciones de este nivel, es nuestra solución que se llama IPAM, que son las siglas de Artificial Intelligence Project Assistant,
¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta es capaz de ayudar a cualquier departamento de desarrollo a poder hacer una migración de un código, por muy antiguo que sea, legacy o no legacy, a código actual en un 75% menos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que proyectos de migraciones de softwares antiguos, como puedes tener en la administración pública, en la banca, en empresas que históricamente son muy grandes, como pueden ser empresas de transporte o semipúblicas, etcétera, que tienen softwares que han sido muy robustos en su momento, pero que tienen más de 20, 25 años y que no son capaces de poder llegar a hacer esa migración porque o económicamente es muy cara, requiere muchísimo tiempo o directamente es que es imposible, pues esta herramienta es capaz de poder hacer esta migración sin ningún tipo de esos problemas en un tiempo mucho más corto. Tenemos referencias en múltiples sectores ya y no solamente eso, sino que proyectos especialmente complejos, con RPs gigantescos, en los que la propia evaluación que tenían los departamentos eran de 3-4 años de proyecto, en 9 meses hemos sido capaces de poder hacerlo, funcionando perfectamente y llegando incluso a darle mejoras sobre el software original. Claro. Con lo cual, esto está siendo súper disruptivo porque es un problema que tienen la mayoría de empresas grandes de este país. Sí. Y incluso ya fuera de este país hemos empezado a hacer ya proyectos internacionales porque realmente es algo que a día de hoy no existe. Claro. Entonces, podríamos decir que este es quizás ahora mismo lo más disruptivo con lo que estamos trabajando, pero estamos preparando varias soluciones de cara, sobre todo al año que viene, que van a poder ser soluciones como mucho más de nicho para diferentes sectores, donde queremos darles ese apoyo extra para que puedan tener esa automatización de procesos, esa agilidad de poder hacer todo tipo de procedimientos que son mucho más administrativos o que a lo mejor no tienen, o el soporte que les pueden necesitar sea mucho más caro, para que lo tengan mucho más asequible para ellos y de esa manera puedan evolucionar y puedan avanzar mucho más deprisa en cualquier trabajo de los que tengan que realizar. Claro. Entonces, de alguna forma piensas que la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no?, al entorno empresarial está siendo para ti una amenaza o está siendo una oportunidad. No, está siendo una oportunidad. Es cierto que la IA, sobre todo, que es lo que más está ahora tan de moda, decir que si es una oportunidad, es una amenaza, que va a destruir empleo, que va a generar un montón de problemas, tanto en temas de noticias y demás. A ver, hay una parte de eso que es cierto. Es decir, la IA, como pasó con cualquier nueva tecnología, tiene cosas buenas y la utilizas para cosas buenas y tiene cosas malas y la utilizas para cosas malas, como todo. Pero la disrupción que está teniendo la inteligencia artificial, y esto lo hemos oído en millones de sitios, es muy similar a la que tuvo Internet en su momento. Es decir, hubo mucha gente que se opuso, que veía una gran amenaza que Internet surgiera, etcétera, pero la IA lleva existiendo durante muchísimos años. Es decir, ahora mismo, ¿por qué está tan en auge? Porque empezamos a tener la infraestructura capaz de poder gestionar grandes volúmenes de datos en un tiempo muy corto, de tal manera que hace que el ordenador o la capacidad que tenga la computadora de poder hacer ese tipo de cosas parece como que es inteligente, pero la IA lleva existiendo desde hace más de 30 años. Lo que pasa es que antes no teníamos las infraestructuras, las GPUs que teníamos ahora y de tal manera no funciona igual. Pero realmente la gente no debería de verlo como una amenaza. Es cierto que va a suponer la desaparición de empleos que estén relacionados con temas repetitivos y administrativos. En el corto o medio plazo es lo que va a pasar. Pero no deberíamos verlo como eso, como algo malo, sino tiene que ser también algo que permita a la sociedad transformarse, a adquirir otra serie de características y de trabajos que están surgiendo también gracias a la aparición de la IA, y es una forma de reconvertirnos, como ha pasado incontables veces, pues como por ejemplo cuando apareció la calculadora. Tenías un montonazo de personas que se dedicaban a hacer las cuentas. Apareció la calculadora, toda esa gente se fue a la calle. ¿Y qué pasó? ¿Ya no volvieron a encontrar trabajo? No, o sea, hay oportunidad. Lo que pasa es que tenemos que salir de nuestra zona de confort, aprender y utilizar nuestro intelecto para poder hacer aquellas cosas que la IA es incapaz de poder hacer y que no va a ser capaz de hacer. Y ahí es donde está la oportunidad para todos. Una forma para que las empresas puedan reducir significativamente sus costes, teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento de alta inflación en general para todo, pues que las empresas puedan tener ahorros, puedan tener agilidad a la hora de poder hacer sus procedimientos. Creo que es algo muy positivo y que es algo que las empresas necesitan actualmente, pero también incluso para las personas el hecho de salir de tu zona de confort, como se suele decir, y que intentes evolucionar, convertirte y sacar lo mejor que puedas tener de ti mismo para adaptarte a estos nuevos tiempos que están viniendo, es algo hasta positivo para uno mismo. Entonces, creo que es una oportunidad para todos y no deberíamos verlo como una amenaza. Eso sí,
convendría siempre poner o utilizar medidas, sobre todo pues para todo lo que viene con el tema de los deepfakes y este tema de noticias falsas en los que la IA se utiliza para poder dar mensajes, ese tipo de cosas que ya se están poniendo una serie de medidas para intentar evitarlo, pero también que la gente sea muy crítica con lo que ve y no ve para poder diferenciar cuando algo es mentira y cuando algo no lo es. Sí, importante, claro. José Antonio, ¿por qué consideras que es importante invertir en ciberseguridad? A ver, no es que sea importante, es que es indispensable. Creo que sería la mejor respuesta, pero hay mucha gente que todavía no llega a comprender la importancia que tiene el tema de la inversión en ciberseguridad, y yo siempre hago la misma comparativa con el tema del seguro de una casa, de un coche. Es verdad que el seguro de un coche, en cierta medida te obligan por ley que tengas un seguro de un coche, pero vayamos a un seguro de casa que quizás podemos decir que es un poco más voluble. Todo el mundo debería tener un seguro de una casa y todos sabemos, al final somos conscientes de la importancia de que si pasa cualquier cosa es bueno tener un seguro de una casa para poder no tener que hacer el desembolso que nos te podría suponer si tu casa se viniera abajo. Sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú no inviertes en ciberseguridad, si tú no pones medidas para que tu empresa, si sufre un ciberataque, no se caiga, pues el día que tengas un incendio, tu empresa se caerá abajo y no tendrás empresa. Entonces, es muy importante que, evidentemente, cada uno en el rango en el que se puede mover, pero no pensemos nunca que solo los ciberataques van a las grandes empresas, porque es totalmente mentira. De hecho, es más probable que una pyme sufra un ciberataque que una gran empresa. No pensemos que los ataques son direccionados, que solamente van a atacar a Inditex, Telefónica, al IBEX 35 en general. Sí. Todos los ataques, vamos, en un 90 y pico % podríamos decir, es totalmente indiscriminado. Generalmente a las empresas no hay ataques directos, a los gobiernos sí, pero a las empresas no. Por tanto, por probabilidad, tienes una gran posibilidad que te pueda ocurrir un ciberataque. ¿Por qué? Pues porque estamos sufriendo un ciberataque cada segundo. Entonces, cuando tú tengas las herramientas suficientes como para poder evitar que alguien entre en tu casa, pues evidentemente siempre va a ser mucho más sencillo que alguien no te rompa la casa, no te roben información, etcétera, etcétera. Claro. Porque al final lo que tenemos que entender es que no es un tema de que te tengas que comprar el software más potente, el más caro, etcétera. Hay millones de servicios y licencias e incluso acciones formativas que son económicamente muy factibles para cualquier empresa pyme pequeña y que a fin de cuentas son muy necesarias, porque hay millones de casos de que tienes, por ejemplo, empresas que han puesto millones de muros y puertas, pero luego son el que le abren directamente al malo para que entre en la casa. ¿Por qué? Pues porque hay muchos temas de phishing, de ataques que te hacen de suplantaciones del CEO, cosas así que normalmente la gente por el día a día, por ir corriendo, etcétera, no lo piensa, no mira el remitente, solo pone que es su jefe o su compañero, y entonces directamente da clic y le hemos fastidiado. Entonces, ese tipo de situaciones son las que, por regla general, suelen ser las más comunes de sufrir un ciberataque, no tanto de que rompan tus firewalls, etcétera, y entren directamente, sino las mayores son de que abrimos la puerta sin querer. Sí. Entonces, muchas veces la formación es casi tan importante como las medidas que pones. Por eso siempre digo que es importante tener un 50-50, en el que hagas ataques. Nosotros, por ejemplo, en nuestra propia empresa nos atacamos constantemente. Y somos una empresa de ciberseguridad y aún así hay gente que pica. Sí, que esto pasa, o sea, que sin darte cuenta. Por supuesto. Y además los hackers cada día son más astutos, te viran bien en las redes, te investigan, entonces es muy fácil coger 4 o 5 nombres y empezar a lanzar y uno picará. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes a tener en cuenta. Entonces la formación es importante casi por encima de las medidas que puedas tomar. Y hay medidas que se pueden tomar en las empresas que son económicamente rentables. Nosotros de hecho hemos sacado muchas medidas de costes muy pequeños al mes que permiten a las empresas tener cierta protección para diferentes tipos de ciberataques más comunes, con lo cual creo que es muy importante que todo el mundo sea consciente de que, al igual que tienes un seguro para un coche, para una casa, etcétera, ten también un seguro para tu empresa y ten los elementos de ciberseguridad necesarios para tenerla protegida. Claro, por supuesto que sí. Ahora mismo actualmente se habla mucho de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué consideras que es indispensable para poder tener una empresa sostenible? Yo diría que quizás lo más importante es que el propio management de la compañía
tenga el interés de querer hacerlo. Porque todo, a fin de cuentas, viene de arriba hacia abajo. Entonces, si el management, si la propia dirección de la empresa es creyente de la importancia que tiene la sostenibilidad, el resto de empleados copiarán esa visión y copiarán esa forma de hacer de la empresa. Entonces, tiene que formar parte de la filosofía de tu empresa. Nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos querido ir haciendo muchas cosas relacionadas con sostenibilidad. Recientemente hemos firmado un pacto con Naciones Unidas precisamente en este ámbito. Sí. Y personalmente considero que para las empresas, sobre todo aquellas que tienen muchas dudas de decir, esto de la sostenibilidad, ¿para qué? ¿Qué tal? Realmente es muy beneficioso, incluso egoístamente, para las empresas. Se sabe perfectamente que más de un 60-70% de los millennials aceptan mucho más empleos de empresas que están basadas en este tipo de acciones sostenibles o que tienen un cierto compromiso con la sostenibilidad que con otras que no. A día de hoy nos encontramos en un momento en el que el mercado, sobre todo a nivel de tecnologías, pero en cualquier ámbito, es complicado encontrar gente cualificada para la mayor parte de empleos que está habiendo a día de hoy libres. Teniendo en cuenta además que hay un paro bastante alto, pero eso es otro tema al que no merece la pena entrar. Pero precisamente, si quieres tener más opciones de poder captar esas personas, esos jóvenes que pueden ser sustento de tu compañía y que pueden crecer dentro de tu compañía, ese tipo de acciones son las que van a permitir en muchos casos que quieran formar parte de esa compañía porque compartan esa filosofía de compañía y al compartir la filosofía de compañía vas a conseguir que esas personas se adapten y además se queden. Que muchas veces es muy importante también el que al adoptar tu filosofía la gente sienta que forma parte de esa empresa y pueda querer quedarse durante mucho tiempo y crecer y seguir evolucionando dentro de tu compañía. Y tú, a título personal, del 1 al 10, ¿cuánto de sostenible te consideras? Pues yo creo que en mi empresa podemos estar hablando de que estamos en el momento del sobresaliente y estar en un 9 por lo menos. La perfección no existe, pero sí que podemos decir que podemos estar en un alto compromiso con la sostenibilidad. Y ya un poco para finalizar, ¿no?, esta entrevista, yo quería saber un poco cuáles son los planes vuestros a corto y medio plazo. Pues sin entrar tampoco en demasiados detalles, porque hay ciertas cosas que no puedo compartir de momento, pero nuestra intención es seguir creciendo mucho en el ámbito de la inteligencia artificial. De hecho, no dentro de mucho presentaremos, aparte de una nueva versión de AIPA, nuevas aplicaciones que vienen a cambiar el ámbito en muchos sectores, sobre todo en la administración pública. Sí. Y por otro lado, en la parte de ciberseguridad, como nuestro empeño es que el mundo PYME esté securizado, planteamos sacar nuevas herramientas que encajen perfectamente en la economía de la PYME y que pueda suponer que con una cuota mensual, pues como podrías tener tú cuando hablas de Netflix o cualquier tipo de cuota mensual de lo que quieras, pues con ese tipo de precios tengas un servicio premium para poder por lo menos tener a los niveles necesarios tu empresa protegida. Y a partir de ahí ya nuestro objetivo será seguir fomentando eso. Probablemente tengamos algún crecimiento inorgánico inesperado dentro de nuestro propio canal y seguir fomentando todas estas áreas disruptivas y acercar cada vez más a la gente a este tipo de tecnologías para permitirles también que entiendan la importancia que tienen y que incluso quieran ellos formar parte de este ecosistema que estamos montando nosotros con nuestras compañías y con nuestros partners. Pues José Antonio, ha sido un placer la entrevista. No sé si nos quieres dejar un titular, porque al final la inteligencia artificial ha venido para quedarse, está aquí ya con nosotros. Como tú bien has dicho, ya llevaba casi 30 años aquí. Para cerrar, que le digas a cámara a nuestros espectadores. Yo diría que la inteligencia artificial, ya estamos en un momento en el que ya no es humo, sino que es una realidad. Creed en aquellas empresas que tengan buenas referencias y buenos servicios que sean concretos, que no sean grandes locuras. Y sobre todo, sed creativos y no tengáis miedo al cambio, porque el cambio es lo que hace que las empresas sean cada vez mejores y que vuestro servicio y futuro con vuestros clientes sea cada vez más prometedor y más innovador. Pues muchísimas gracias. Próximamente en Vía Televisión y en sostenibilidad.es.